Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, doctora Aguayo, a la Academia Nacional de Medicina. Para finalizar, pues yo voy a hablar un poco sobre otra entidad hematológica que pues cobra relevancia también por su frecuencia, y esto es el linfoma difuso de células B grande, haciendo un enfoque en el futuro de cómo este análisis genómico, este análisis genético y de los exosomas nos ha permitido, nos va llevando de la mano a través de estas nuevas clasificaciones a tratar de hacer una medicina más personalizada. A manera general, pues hoy en día, de acuerdo a las nuevas clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, el concepto de linfoma no Hodgkin abarca alrededor de 70 subtipos histológicos, de los cuales el linfoma difuso de células B grande representa el más frecuente, siendo alrededor del 60% de todos los subtipos que podemos evaluar. Esta enfermedad tiene un comportamiento desde hace muchos años, desde su reconocimiento, muy heterogéneo. El comportamiento clínico es diferente entre los individuos, el aspecto histopatológico difiere y hoy sabemos que también desde el punto de vista genético lo es. Por tanto, tiene implicaciones de tratamiento y pronóstico diferente. Actualmente el tratamiento estándar está basado en una combinación de inmunoquimioterapia, un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra un antígeno de superficie que expresan estas células malignas, asociado a una quimioterapia convencional. La combinación de este tratamiento hoy por hoy logra tratar y curar alrededor del 60% de todos los pacientes que se diagnostican con linfoma difuso de células B grandes. Sin embargo, pues podemos darnos cuenta que hay un 40% que no va a responder satisfactoriamente a esta conducta terapéutica. ¿Qué pasó entonces si reconocemos que hay una enfermedad con un comportamiento clínico heterogéneo que no responde de manera similar a la conducta terapéutica estándar y que por tanto nos da un pronóstico en cada individuo diferente? El desarrollo de estas tecnologías partiendo del análisis citogenético, posteriormente a los perfiles de expresión génica y actualmente a la secuenciación del genoma, ha permitido reconocer vías de señalización y que están alteradas en el linfoma, que nos permiten entender por qué se desarrolla este linfoma y por qué tienen un comportamiento tan heterogéneo. Esto, como consecuencia, modifica la clasificación que actualmente conocemos de solamente el linfoma difuso de células B grande. De tal manera que la aplicación de esta nueva tecnología pues nos permite soñar, yo creo todavía, que va a haber ciertos marcadores que al hacernos un diagnóstico más certero también nos van a permitir en un futuro incidir en estas terapias o dirigidas a estas anormalidades reconocidas. Todas estas terapias de secuenciación, todas estas técnicas de secuenciación que hoy se están aplicando en el desarrollo del diagnóstico de los linfomas difusos de células B grande, no hacen más que evidenciar el por qué tiene una enfermedad de este comportamiento clínicamente heterogéneo. Ya tiene más de 20 años que se describió a través del perfil de expresión génica que había dentro del linfoma difuso de células B grande dos grandes formas de acuerdo a la expresión de genes, y ahí se determinó que había algunas linfomas que tenían predominantemente expresión de célula germinal y había otros que se comportaban como una célula B activada. Esto dio origen a las dos grandes clasificaciones en base a la expresión de este perfil de centro germinal versus el que tenía de célula B activada, y permitió reconocer una clasificación basada en el origen celular que identificaba dos subtipos adicionales, que era un linfoma difuso de células B grande de origen centro germinal y otro que era un difuso de células B grande pero de origen de célula B activada. ¿Y qué pasaba con ello? Bueno, cuando aplicábamos la clínica y veíamos el comportamiento y la respuesta que tenía la conducta de tratamiento estándar, veíamos que desde el punto de vista de probabilidades de supervivencia teníamos un grupo que era el de centro germinal, que tenía un comportamiento clínico y respuesta al tratamiento mucho mejor comparado con aquel que derivaba de una célula B activada.
Esto dio pie a las primeras innovaciones o a las primeras modificaciones al R-CHOP como tratamiento estándar. Venían de la mano el conocimiento de nuevas moléculas que activaban o inhibían ciertas vías de señalización, y dije, bueno, se dio a la tarea de ver si alguna de estas moléculas o la adición de alguna de estas, como eran los inhibidores de tirosina sinasa de Bruton, inhibidores de proteasoma e inmunomoduladores asociados al R-CHOP, nos podían hacer cambiar este comportamiento, principalmente con el objetivo de mejorar la supervivencia de aquellos que eran linfomas difusos de células B de origen célula B activada. Desgraciadamente, a pesar de introducir nuevas terapias y el conocimiento de esta linfomagénesis diferente en el curso del linfoma difuso, no demostró ninguna superioridad con respecto a tratarlos únicamente, y el pronóstico de estos linfomas de origen de célula B activada tampoco cambió. Tuvieron que pasar casi 20 años para que con la aplicación de la secuenciación de siguiente generación se nos permitiera evidenciar o conocer que dentro de estas mismas entidades que nosotros ya categorizábamos como linfoma de célula B activada, linfoma centrogerminal y un pequeño grupo que no podía encasillarse en ninguno de estos aspectos, aún dentro de cada uno de estos grupos, de acuerdo al origen celular, el comportamiento en relación a mutaciones y alteración de vías de señalización era sumamente heterogéneo, de tal manera que se describían a través de clústeres de genes recurrentemente alterados 4 grupos de anormalidades genéticas que no eran exclusivos de ninguno de acuerdo al origen celular. Y esto permitió el reconocimiento de 4 subtipos genéticos que dejaba todavía por evidenciar cuál era el verdadero comportamiento de otra mitad. O sea, solo explicaba anormalidades genéticas en la mitad de los linfomas independientemente de la célula de origen, y nos dejaba con la otra mitad sin todavía poder explicar por qué este comportamiento heterogéneo. Clínicamente, ¿qué representaba tener estos 4 subtipos histológicos? Un pronóstico adverso para un mismo paciente que tiene linfoma difuso de células B grande, que dependiendo del clúster al que represente o al que forme, la supervivencia era completamente diferente. Teniendo entonces grupos que de acuerdo a esta vía de señalización tienen un mejor comportamiento clínico con aquellos que van a tener un peor desenlace. Y estos grupos también evidencian de acuerdo al origen celular, de tal manera que el aporte que dio esta clasificación genética permitió evidenciar subgrupos y sobre todo comportamientos clínicos aplicados al paciente en donde los resultados podrían ser nuevamente heterogéneos. Un par de años después, este otro 50% de pacientes que no podía clasificarse adecuadamente por esta evaluación genética, con otros estudios de secuenciación, pudo determinar que hay más grupos, que hay más anormalidades genéticas y de la exploración del genoma que van a identificarse, partiendo de que todos son linfomas difusos de células B grande que están clasificados de acuerdo al origen celular y que dentro de estos, dependiendo de su origen celular, tienen un comportamiento genéticamente diferentes. Entonces, no solo expresaban y tenían anormalidades diferentes que también se iban a ver reflejados en el comportamiento clínico, hablando de grupos que tenían una evolución clínicamente muy heterogénea, creo que al igual que en leucemia, aquellos que van a tener respuestas y tasas de curación que superan el 80%, y aquellos grupos de mal pronóstico que rondan alrededor del 20 o el 25% de probabilidades de supervivencia. Esta clasificación evidenció, como podemos ver en esta última columna, una serie de perfiles de expresión que hoy en día parecen ser blancos potenciales terapéuticos, ¿no? Hasta aquí, hasta la publicación hace 3 años de esta clasificación genética, se empezaron a introducir fármacos, y con el advenimiento y el descubrimiento de nuevos fármacos que justo podían
pegar o dar en esta terapia blanco, vienen entonces cómo aplicarnos a la clínica. Si conozco que dentro de una misma enfermedad tengo un comportamiento tan heterogéneo mediada por una vía de señalización que es potencial de un blanco terapéutico, comienzan los estudios con la introducción de estas moléculas que van a ir dirigidas justo a la identificación de estas anormalidades genéticas. Y así, en cada uno de los grupos genéticos, la introducción de un fármaco que, evaluado posterior al término de lo que conocemos como el tratamiento estándar con R-CHOP, pues podía darnos un mejor resultado. Y es así que justo el año pasado, basado en esta clasificación citogenética, se publican los primeros datos clínicos. ¿Qué esperamos o cómo se comporta esta población? El resultado preliminar tiende a decirnos que el R-CHOP como tratamiento estándar adicionado a moléculas terapia blanco de acuerdo al grupo genético parecen impactar positivamente en los resultados de tratarlos de manera convencional, de tal manera que los resultados en tasas de respuestas completas es mucho mejor hasta este momento con la adición de la terapia, los resultados de supervivencia libre de progresión y de supervivencia global, de tal manera que estos resultados indican o nos hacen pensar que va a ser prometedor y que nos va a cambiar el enfoque de tratamiento. Para terminar, les puedo decir que toda esta información que hemos obtenido a lo largo de los últimos 20 años nos ha permitido ir cambiando el conocimiento desde aquellas clasificaciones que, al igual que en las neoplasias hematológicas que hemos visto previamente, fueron desde el punto de vista morfológico, que se han ido refinando con las anormalidades genéticas descubiertas que nos permiten entender mejor la enfermedad. Sin embargo, llevar a cabo esta práctica de generar o de aplicar secuenciación todavía tiene muchas limitaciones para nosotros en nuestra práctica clínica diaria, empezando por el alto costo, porque finalmente todos los resultados o toda la implicación clínica con terapias nuevas todavía está pendiente de ver qué nos va a dejar a largo plazo, y otra situación es que el acceso a estas plataformas de secuenciación solamente para el contexto del linfoma, que depende de un tejido a evaluar, está restringido solamente a centros de alta investigación. De tal manera que llevar todo este perfil de secuenciación, todo este análisis del exoma, supone un proceso sofisticado y altamente complejo. Sin embargo, gracias a la presencia y al conocimiento, hoy nos permite tener grandes expectativas con respecto a cómo nosotros vamos a cambiar no solo el enfoque diagnóstico, sino también cómo vamos a tener cambios en nuestra práctica clínica diaria con los planes terapéuticos y como consecuencia con los resultados clínicos de nuestros pacientes. Hoy todavía hay mucho que hacer, mucho trabajo por realizar, incluyendo el hecho de que podamos integrarlo a nuestra práctica clínica diaria. Y la pregunta sería, suponiendo que tenemos acceso a todos estos perfiles de secuenciación, ¿tendríamos todas las terapias blanco necesarias para poder tratar de manera individual a cada uno de nuestros pacientes y llevar esta medicina de precisión a nuestra soñada personalización de la medicina? Muchas gracias.